Queridos alumnos y alumnas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase virtual. En la misma, bueno, vamos a intentar emular de manera virtual lo que tendríamos que tener en la clase presencial. Cada cátedra va a tener disponible un espacio sincrónico, ¿sí? En los horarios habituales de cursada, en donde, bueno, vamos a repasar lo que haga falta, las preguntas que tengan la vamos a poder tener, digamos, un espacio, una conferencia como podríamos tener una clase presencial, pero de manera virtual. El motivo de esta clase que está siendo grabada es poder asegurar los contenidos mínimos a ver de la clase, ¿sí? Al ser grabada puede tener una postproducción que asegure la calidad y, bueno, poder garantizar, o tratar de garantizar, mejor dicho, un más ameno aprendizaje. Así que, bueno, se las dejo, mírenla y nos encontramos en los espacios sincrónicos, en los horarios que ustedes ya conocen de su cátedra, a través del foro del aula virtual. Así que bueno, que tengan una muy buena, amena cursada virtual. Cuídense, tomen conciencia, quédense en casa y aprovechen para practicar mucho. Nos estamos viendo. Muy bien, vamos a iniciar con un repaso entonces de lo visto en clases pasadas. ¿Sí? Yo estoy con el editor de PSIN abierto, que es el que ustedes saben que vamos a usar por lo menos el primer tramo del cuatrimestre. ¿Sí? Voy a abrir el editor de diagramas. ¿Sí? Aquí está. Porque recuerden que más allá de que PSIN tenga un pseudocódigo propio, muy ameno para aprender, lo que me interesa a mí es que podamos emular lo que haríamos en el papel, pero de manera, por supuesto, gráfica y virtual, a través de su editor de diagramas, en este caso Nazi Schneiderman. Recuerden que con este botoncito que está al lado aquí de pantalla completa, pueden cambiar entre Nazi Schneiderman y los diagramas de flujo tradicionales, para el que venga de alguna experiencia previa, pero bueno, en ORT usamos los diagramas Nazi Schneiderman, así que tratemos de mantener este tipo de diseño. Bueno, como recordarán, en las clases pasadas nosotros vimos los primeros conceptos de la programación, vimos, digamos, lo que son las entradas, las salidas, el flujo secuencial, ¿sí? Uno de los ejercicios que hicimos era el número 5 de la guía, que era básicamente ingresar dos valores, pueden ser enteros, pueden ser cadenas, ¿sí? Mientras sean ambos del mismo tipo, da igual, ¿sí? Y la máquina los tenía que intercambiar, ¿sí? ¿Qué implica que los intercambie? Justamente que lo que había en la variable A pase a estar en la variable B y viceversa, ¿sí? Por lo tanto, no se trataba simplemente de mostrarle al usuario una salida con las variables intercambiadas, sino volver a mostrarle, fíjense cómo aquí estamos mostrando A y B, y abajo también estamos mostrando A y B, pero se van a mostrar intercambiados porque aquí hicimos un proceso, ¿sí? Nosotros siempre vamos a tratar de ver a los programas como si fuera un cuento, ¿sí? Donde se definen básicamente las entradas, ¿sí? Luego tenemos un espacio que podemos ver como proceso, ¿sí? En este caso aquí tenemos el proceso, y por último vamos a ver las salidas, ¿sí? Por supuesto, aquí hay mucho, es muy dinámico, ¿sí? Fíjense cómo en las entradas habíamos hablado de tener siempre una salida para decirle al usuario qué era lo que queríamos que ingrese, ¿sí? De lo contrario, si nosotros quitamos esa, esa salida, esa escritura, ¿sí? El usuario se encontraría con un esquema como el siguiente. Yo voy a ejecutar este programa y fíjense cómo me dice ejecución iniciada, pero bueno, está esperando que se ingresen los datos. Por supuesto, yo sé que tengo que ingresar dos números, pero el usuario no lo sabe. Por lo tanto, siempre es bueno tener una experiencia de usuario agradable, ¿sí? Que se le indique qué es lo que quieren tener. De esa manera van a garantizar que ingrese los valores que ustedes estaban esperando. Muy bien. Lo que podemos encontrar en este tipo de diagramas es que siempre estamos ante un flujo secuencial. El flujo secuencial, recordemos que es como la máquina interpreta las instrucciones, que es de arriba hacia abajo, ¿sí? Por eso lo primero que va a hacer es definir las variables. Por ejemplo, si yo intento primero leer los datos, volvemos a ingresarle al usuario que tiene que poner un entero, ¿sí? Y aquí vamos a poner otra escritura. Si yo dejo esto así, por supuesto, la máquina va a intentar primero leer un valor, ¿sí? De la variable A, que como bien indica el programa, y es importante que empiecen desde temprano a interpretar los errores que salen, ¿sí?
me dice que la variable A no está definida. ¿Sí? Me lo puso en mayúsculas, pero en realidad tiene que ir en minúsculas. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con esto, porque por más que ustedes hayan definido las variables A, B y AUX, la máquina no lo va a ver porque sigue el flujo secuencial. Lo primero que uno tiene que hacer es definir a las variables para luego trabajar con ellas. ¿Sí? Entonces, ejecutamos este programa y tenemos que ingresar un entero A, por ejemplo 10, un entero B, supongamos que 5. La primera vez el programa lo va a mostrar en el mismo orden ingresado, ¿sí? Escribe A y escribe B, por lo tanto se muestran los valores 10 y 5, tal como los ingresé. Y luego hacemos el intercambio. El intercambio consistía en usar una tercera variable, ¿sí? En este caso la llamamos aux, de auxiliar, ¿sí? Que nos permita guardarnos ya sea el valor de A o el valor de B, es indistinto, ¿sí? Uno de los valores guardarlo para que de esa manera, al hacer el primer reemplazo, que es el valor de B, asignarlo a A, luego podamos recuperarlo. Si yo no usaba una variable auxiliar, ustedes recordarán, ¿sí? Que me quedaban ambos valores duplicados, ¿sí? Esto, haciendo una analogía, es como tener un vaso con una gaseosa, un vaso de agua, e intentar intercambiar sus contenidos. No pueden mezclar la gaseosa con el agua, así que van a necesitar sí o sí un tercer recipiente. Bueno, en ese caso, si vemos a las variables como recipientes, necesitaríamos una tercera. Por lo tanto, bueno, cuando volvemos a escribir A y B, observamos que ahora muestra 5 y 10, mostrando que los valores fueron realmente intercambiados. Yo quiero que noten que se hicieron los 10 ejercicios, idealmente, como se esperaba. Los 10 ejercicios tienen un diagrama muy similar a este, en el sentido de que la máquina ejecuta instrucciones paso a paso, desde la primera hasta la última, ¿sí? Encerrado por los bloques algoritmo y fin de algoritmo, y digamos que es como un camino llano y recto donde no hay ningún tipo de decisión, ni bifurcación, ni nada. ¿Sí? Es un camino recto. Esto es el flujo secuencial, es lo primero que uno tiene que empezar a procesar, que la máquina, cómo evalúa las instrucciones la máquina, pero a partir de ahora entonces vamos a ver un nuevo flujo de selección, que ahí sí la máquina va a tener que tomar decisiones y en base a la condición que nosotros le pongamos, irá por un camino, irá por otro, al principio con 2 caminos, y si puedo abrir 2 caminos, puedo abrir n caminos, y eso lo transforma entonces, es una herramienta muy interesante para tener programas mucho más complejos, ¿no? Así que bueno, dada esta introducción, vamos a ver el flujo de selección. Muy bien, vamos a recordar lo que son los tipos de datos. Como convención, nosotros habíamos dicho que podemos definir cualquier variable, ¿sí? Bajo un tipo de dato. Es muy importante explicarle, en este caso a PCIN y luego en taller en Java, de qué características van a ser los tipos que guarde cada variable. Los tipos de datos que habíamos adoptado como convención en esta cátedra son los enteros, aquellos que no tienen parte decimal, los reales, que son aquellos que sí albergan una parte decimal. Todo número entero puede ser un número real, recuerden, no así viceversa. Y tenemos los tipos de datos cadena o también de tipo carácter, ¿sí? Recuerden que PSI no hace diferencia entre tipo de dato carácter o cadena. Tratamos siempre de usar cadena porque si implica más de un carácter es menos confuso, ¿sí? Ojo que Java sí hace una diferencia entre ellos. Pero va a aparecer un nuevo tipo de dato que es el lógico, que yo ya lo había mencionado, ¿sí? Pero que no habíamos trabajado con él todavía. Bueno, ¿qué implica que una variable se pueda definir como de un tipo lógico? Que esta variable, llamada una variable, pero vamos a cambiarle el nombre, por ejemplo, ¿sí? Este tipo de variables, ¿sí? Los valores lógicos son aquellos que son verdaderos o falsos. Por lo tanto, por ejemplo, puedo llamar una variable está lloviendo, ¿sí? Y la variable está lloviendo en este momento en el que yo estoy grabando el video es verdadera. ¿Cómo le explico yo que es verdadera? Voy a usar el operador de asignación, ¿sí? A la variable está lloviendo. Recuerden que para lograr poner este carácter de asignación, uno puede tocar el símbolo menor y el símbolo guión medio, y ya PSIN le pone esa flechita. No vayan a buscar esa flechita en el teclado porque no la van a encontrar, ¿sí? Es la unión de 2 símbolos. Bueno, está lloviendo puede ser o verdadero, fíjense cómo se pinta de azul, ¿sí? Indicando que es una palabra reservada, o falso, ¿sí? Está mal hacer esto. O sea, esto no es un valor lógico. Falso, entre comillas, como adivinarán, es una cadena y por lo tanto, si uno intenta hacer esto, se va a quejar diciendo que no coinciden los tipos.
falso, que es una cadena, no puede ser asignado a una variable de tipo lógico, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, verdadero, ¿sí? Y esto, bueno, por supuesto, ejecuta sin mostrar nada. ¿Para qué sirven estas variables lógicas? Porque eso es lo que la máquina va a intentar dilucidar de las condiciones que ustedes le propongan, ¿sí? Para cuando veamos cómo hacer el flujo de selección, va a ser necesario que ustedes le establezcan una condición a la máquina y las condiciones simplemente son proposiciones, ¿sí? Cuyo resultado puede ser verdadero o falso, ¿sí? Nosotros ahora, bueno, normalmente va a ser muy difícil, por no decir casi improbable, ¿sí? Que tengamos que asignar valores lógicos nosotros al principio o que el usuario, imagínense el usuario cómo hace para ingresar un valor lógico, no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera de construir este tipo de expresiones o de construir valores lógicos a través de operadores? Primero vamos a recordar, ¿sí? Que teníamos los operadores aritméticos que van a ver aquí en pantalla. Los operadores aritméticos de PCIN, como verán, son la suma, la resta, la multiplicación, la división con la barra. Hay un operador que no mostré, que es la potenciación, que es esa especie de sombrerito, ¿sí? Que no lo muestro porque en realidad Java no tiene ese operador así por defecto. Se pueden hacer potencias en Java usando métodos y funciones, ¿sí? Que ya más adelante sabrán de qué se trata, por eso no lo mostré. De todas maneras, si uno tiene que hacer 5 al cubo en algún momento sin depender del operador de potenciación, recuerde que matemáticamente es 5 por 5 por 5, así que lo puede hacer tranquilamente con el operador de multiplicación. Tenemos otro operador que es el operador de módulo o residuo, que es el que figura debajo de todo, ¿sí? Que ese normalmente, si uno no prestó mucha atención a la clase, dirá que es el 5% de 3 o algo por el estilo. Tengamos en cuenta que ese operador, que también existe en Java, lo que me devuelve es el resto de una división, ¿sí? Por eso es que cuando ven el ejemplo donde 5 resto 3 da 2, implica, bueno, que si volvemos a la primaria nos decían que si tenemos 5 caramelos y se los repartimos a 3 amigos en partes iguales, ¿cuál es el resultado? Sería un caramelo para cada amigo y sobran 2. Ese sobran 2 es lo que devuelve el módulo o residuo. Muchos dirán ahora para qué sirve ese operador. Muy pronto van a ver un ejemplo cuando veamos flujo de selección donde se podría aplicar. Algo que decir con la división. Recordemos que la división, la barra, ¿sí? En PCIN devuelve el resultado correcto, ya sea de tipo entero o de tipo real. En este caso, en este contexto, uno puso 5 barra 3 y ese resultado, por supuesto, da un número real, ¿sí? Que es 1.6 periódico. Recordemos que el punto es el separador de decimales, no la coma, ¿sí? Esto viene del lenguaje inglés, por supuesto. Tengan en cuenta que en Java esa operación, ¿sí? No me quiero pisar con taller, pero en Java esa operación hubiera dado enteras, por lo tanto 5 dividido 3 en Java, en formato entero, es 1. ¿Sí? No esperen el 1.6. Bueno, en PCIN eso no va a suceder, podemos usar la división como está con toda seguridad. Si necesitan en Java que dé el resultado correcto, bueno, ya les explicarán cómo hacer. Bien, los operadores aritméticos de PCIN, como la gran mayoría de los lenguajes de programación, ¿sí? Los operadores aritméticos operan con números o expresiones que devuelvan números, y su retorno, su resultado, va a dar un número. ¿De acuerdo? A diferencia de los que les voy a presentar a continuación, que son los operadores relacionales. Los operadores relacionales también permiten usar a números como operandos, es decir, permiten operar con números, pero el resultado ya no será un número, sino un valor lógico. Los valores lógicos, recordemos que son verdadero o falso. Los operadores relacionales son 6, por más que ustedes vean más, ahora se los voy a explicar. El operador menor que es el primero que estamos viendo, compara el de la izquierda con la derecha, en este caso el ejemplo 5 menor que 3 es falso. 5 menor o igual que 3 también es falso, ¿sí? Lo mismo aplicamos con el mayor, en este caso ambas dan verdadera porque 5 es mayor que 3 y 5 es mayor o igual que 3, ¿sí? Y atención que vamos a un punto que puede causar confusión. Nosotros vamos a recordar que nuestro operador de asignación, vamos a tratar de que sea la flechita hacia la izquierda, o sea, la unión entre el menor y el guión medio. Si nosotros usamos ese operador, digamos que las comparaciones entre dos expresiones pueden ser hechas con el operador igual simple. Por lo tanto, 5 igual a 3, por supuesto, falso, ¿sí? Ahí en ese caso estamos usando el igual en el mismo contexto que la matemática, diciendo que una expresión es igual a la otra y el resultado
tiene que ser sí o sí o verdadero o falso, en este caso dado falso. ¿Qué sucede? En Java, el operador igual, que están viendo ahí como de comparación, se usa para asignar. Por lo tanto, en Java, si yo en un contexto donde se requería comparar algo utilizo el operador de asignación, lo que estoy haciendo no es comparar, sino asignar un valor con otro. Normalmente esto da grandes problemas. Si no es un error de compilación, peor aún es un error lógico, es decir, el programa se ejecuta no dando señales de que hubo un error sintáctico, pero da resultados inesperados porque uno esperaba que la comparación de verdadero o falso y en realidad lo que hizo Java fue asignar. ¿Sí? Y las asignaciones en Java, sacando algún grave problema, siempre dan verdadero. Por lo tanto, traten de acostumbrarse, yo sé que es difícil, pero traten de acostumbrarse a utilizar el doble igual para comparar. ¿Sí? El igual se usa para asignar y el doble igual se usa para comparar. Son dos operadores distintos. ¿De acuerdo? El igual en realidad es una instrucción que dice asigne lo que está a la derecha a la variable que está a la izquierda, y el doble igual es simplemente un operador que nos devuelve verdadero o falso según si dos expresiones son o no iguales. ¿Queda claro esto? Espero que sí. Sí, nosotros en PCIN, digamos, es indistinto usar cualquiera de los dos porque PCIN se fija en el contexto que lo están usando, pero vamos a tratar de adecuarnos al lenguaje de taller que es Java y por ende tratar de hacer las asignaciones con un doble, las comparaciones con un doble igual y las asignaciones pueden ser o con el igual simple o con la flecha izquierda que usamos como menor guión medio. ¿Sí? Muy bien. Hecha esta aclaración, vamos con el operador distinto, que es lo contrario al igual, ¿verdad? El operador distinto en PCIN tenemos dos variantes. Una puede ser el menor mayor, como ven ahí, enfrentados, u otra puede ser el signo de exclamación y el igual. Estos operadores que en su mayoría, como verán, constan de dos caracteres, siempre sin espacio, por favor, no le pongan espacio, siempre júntenlos. Es indistinto en este caso usar cualquiera de los dos operadores, 5 distinto de 3 en cualquiera de sus dos variantes va a dar verdadero. ¿Sí? Con estos operadores entonces podemos construir expresiones lógicas. Bien, vamos a volver al editor de PCIN y vamos a declarar dos variables. Definimos A y B como enteros ambos. ¿Sí? Le vamos a pedir al usuario que me ingrese un valor para A. Leemos A continuación. Le decimos al usuario que por favor ingrese un valor para B. Y le pedimos que lea la variable B a la máquina. ¿Sí? A partir de allí, lo que uno puede hacer para demostrar es lo siguiente. Uno puede escribir A más B. Vamos a ponerlo, no hace falta paréntesis. Y vamos a poner, por ejemplo, A mayor que B. Y veamos cuáles son los resultados que va a esgrimir el programa. En primer lugar lo ejecuto, ingresé A, le voy a poner un 8, por ejemplo, y acto seguido le voy a poner un 6. Y fíjense los resultados que me da la máquina. ¿Sí? En el primer caso quería mostrar la suma de A con B, ¿sí? Dio un 14. ¿Sí? Y en el segundo caso mostré si A es mayor que B, fíjense cómo le puse la palabra si adelante, ¿no? Si A es mayor que B y la máquina me contestó verdadero o falso. ¿Sí? Indicando justamente que estos operadores devuelven dos tipos de datos diferentes. ¿Sí? Lo vamos a volver a ejecutar con otros números, por ejemplo el 5 y el 7. ¿Sí? La suma es 12 y en este caso al revés, 5 mayor que 7 es falso y ahí tienen los dos posibles resultados. ¿Sí? A estas variables, digamos, a estas expresiones, en realidad a estos valores de tipo verdadero o falso se los llama valores lógicos o valores booleanos. ¿Sí? En Java van a encontrar este tipo de datos como boolean en honor a George Boole, que fue el que enunció el álgebra de Boole y bueno, un montón de cosas relacionadas a este mundo de los verdaderos o falsos. Bueno, muy bien. Hecha esta presentación de los operadores relacionales, ahora sí vamos a ver cómo poder usarlos en un contexto que le permita a la máquina poder tomar una decisión y a partir de allí abrir el camino del algoritmo en, a priori, dos partes. Y luego veremos cómo abrirlo en más. Así que vamos por ello. De acuerdo, ahora sí vamos a tener las herramientas necesarias para entender cómo funciona el flujo de selección. El flujo de selección implica que yo venga aquí a la derecha y entre las opciones aparece este bloque. El bloque que ven a continuación es un bloque de selección que permite a la máquina, bajo una condición que van a colocar aquí,
escribo la condición, por supuesto esta no es la sintaxis correcta, ¿sí? Ahora vamos a poner una condición válida, ¿sí? Vamos a poder decirle a la máquina si queremos que haga A, que haga B, ¿sí? Que haga, bueno, por supuesto en cada camino puede haber entradas, salidas, procesos, declaración de variables, todo lo que ya saben lo pueden aplicar para cada uno de los caminos que ustedes vean por aquí, ¿sí? Distintos procesos. De acuerdo. Las condiciones entonces que ustedes van a colocar en el compartimento de arriba del sí o el no, ¿sí? Básicamente van a tener que ser expresiones o variables que devuelvan un tipo de dato lógico, ¿sí? Es decir, verdadero o falso. Por lo tanto, aquí estaría mal si yo colocara, por ejemplo, no sé, un 30, ¿sí? O una variable que contenga un número o una expresión que dé un número, ¿sí? Si yo ejecuto esto, me va a decir que no coinciden los tipos, aquí se esperaba algo que tiene que ser un valor verdadero o falso. ¿De dónde sacamos un valor verdadero o falso? Vamos a hacer un ejercicio concreto. Supongamos que yo al usuario le pido que escriba un número entero, ¿sí? Y por lo tanto vamos a leer la variable num, ¿sí? Que previamente tiene que estar definida, siempre arriba, en este caso como entero. Yo le quiero informar al usuario si este número, por ejemplo, es positivo o no lo es, ¿sí? Para poder hacer ese ejercicio, yo le tengo que explicar a la máquina cuándo un número es positivo. Y un número es positivo cuando es mayor que 0, básicamente. Entonces, si este número entero es mayor que 0, ¿sí? Le vamos a decir al usuario que el número es positivo. Cuando un número no es positivo, ojo con lo que van a decir, no significa que sea negativo, puede llegar a ser el 0. Por lo tanto, lo mucho que podemos hacer por ahora es decirle, en caso contrario, que no es positivo. ¿Sí? Muy bien. Acto seguido, vamos a tocar el botón de ejecución, vamos a escribirle cualquier entero al programa, supongamos el 35, y la máquina me va a responder correctamente que el 35 es positivo. En cambio, si yo ponía, por ejemplo, un valor como el menos 4, ¿sí? La máquina lo va a interpretar, va como que no es positivo porque, por supuesto, no es mayor que 0. Eso les muestra entonces que la condición la máquina la está evaluando y según el resultado va por un camino o va por el otro. Si es verdadero, viene por el lado del sí, y si es falso, viene por el lado del no. No hay ningún tipo de valor intermedio. ¿Qué pasa si uno pone un 0? ¿Sí? Fíjense la condición. Yo puse mayor, no mayor o igual. Por lo tanto, el 0, ¿sí? Uno lo ingresa y el 0 no es positivo porque 0 no es mayor que 0. Da falso y por ende entra para este lado. ¿De acuerdo? Este básicamente es el flujo de selección, ¿sí? Esto lo que hace la máquina es venir paso a paso, primero con esta instrucción, luego con esta, luego con esta, y a partir de evaluar esta condición va a decidirse ir por un camino o por el otro. Jamás de los jamases va a ejecutar estas dos instrucciones al mismo tiempo, ni tampoco no va a ejecutar ninguna. Alguna de las dos va a tener que ejecutar. El camino no queda dividido en dos para siempre, es decir, si uno, por ejemplo, quisiera al usuario, una vez terminado este programa, saludarlo, ¿sí? Diciéndole, por ejemplo, gracias por usar este programa, uno bien podría hacer esto, escribir aquí, gracias, vuelva pronto, pero entonces queremos decírselo en ambos casos, gracias, vuelva pronto. Aquí fíjense que estoy cometiendo dos cosas que no deberían suceder en programación. La primera es que estoy repitiendo código, ¿sí? Y la segunda es que ese código repetido muchas veces no queda igual. Fíjense como acá usé gracias, punto, vuelva pronto con la B y la U mayúscula, y acá no usé un punto y todo en minúsculas. ¿Sí? Normalmente hacer este tipo de cosas hace que el código sea muy difícil de mantener, y además, cuando uno ve código repetido es porque seguramente lo puede hacer mejor. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a elegir esta posibilidad, ¿sí? Que es la que mejor quedó. Esta la voy a desechar. Recuerden que para desechar un elemento lo pueden arrastrar, ¿sí? Manteniendo el clic presionado al tacho de basura de la parte inferior izquierda. Y lo que vamos a hacer es intentar poner esta expresión, esta instrucción, fíjense, ¿sí? El PCIN es medio mañoso a veces con su editor, pero le van a poder encontrar la vuelta, ¿sí? Jugando un poquito a poder ponerlo, ¿sí? Fíjense,
ocupando todo el ancho disponible del diagrama. Cuando uno pone una instrucción que ocupa todo el ancho disponible del diagrama, la máquina lo que hace es interpretarlo como el flujo secuencial tradicional. Por lo tanto, si ustedes siguen este flujo, van a ver cómo define el número como entero, lo pide, evalúa si es mayor o no que 0, en base a eso se escribe un cartel si es positivo o no lo es, pero el gracias vuelva pronto se va a ejecutar siempre. Si les cuesta verlo en Nash-Schneiderman, pueden tocar acá y verlo como diagrama de flujo. Fíjense que en ambos casos el camino vuelve, ¿sí?, a unificarse, mostrando la salida vuelva pronto. ¿Sí? Volvemos a Nash-Schneiderman y en este caso lo vamos a probar al programa nuevamente con un valor positivo. Por ejemplo, el 40 me va a decir que es positivo, gracias vuelva pronto. ¿Sí? Y si esta vez le pongo un menos 10, me va a decir que no es positivo, gracias vuelva pronto. ¿Sí? En ambos casos devuelve el mismo resultado. Entonces esto les marca que uno puede bifurcar el flujo del programa, pero luego volver a tenerlo como antes, ¿sí?, si vuelve a colocar las instrucciones ocupando todo el ancho disponible. Bien, muchos se preguntarán cómo hacemos para discriminar en este caso que si el número no es positivo, pueda llegar a ser negativo o el 0. En ese caso lo que vamos a necesitar es un anidamiento del flujo de selección, que lo voy a dejar para la sección que sigue a continuación. De acuerdo, retomamos entonces este ejercicio de verificar si un número es positivo, ¿sí?, y le vamos a agregar la parte de discriminar si es o no el 0. ¿Qué implica esto? Muy bien. La primera rama del programa está resuelta. Si el número es mayor que 0, uno puede asegurar que es positivo y no hace falta hacer ninguna nueva pregunta. En cambio, si el número no es mayor que 0, puede indicarnos dos cosas: o que es el 0 o que es negativo. Por lo tanto, adivinen, vamos a necesitar en esta rama abrir nuevamente dos caminos. Y para abrir dos caminos, recuerden que necesitamos una estructura de selección como esta, ¿sí? Vamos a arrastrarla y la vamos a colocar, ¿sí?, en el caso en que la pregunta inicial, si el número mayor que 0, sea no, sea negativa, sea falso, ¿sí? La pregunta ahora puede ser cualquiera, ¿sí? La pregunta puede ser simplemente si el número es menor que 0, ¿sí? En ese caso, si es verdadero, es negativo, y si es falso, por descarte, será el 0. No hace falta preguntar nada. O podemos hacer lo contrario, preguntar si es el 0, y en ese caso damos vuelta los resultados. Voy a aprovechar y le voy a poner el doble igual para recordarles que cuando uno tiene que comparar una expresión con otra, es decir, en este caso la variable número que ingresó el usuario con la constante 0, ¿sí?, usemos el doble igual por convención para acostumbrarnos a Java. Bien, vamos a preguntar entonces, si el número es igual a 0, ¿sí?, vamos a escribirle al usuario que entonces el número es neutro, ¿sí? El 0 no se considera ni positivo ni negativo, es neutro, por lo tanto vamos a colocar en esta rama que el número es neutro. En caso contrario, si no es positivo ni es neutro, no va a quedar otra posibilidad de que sea negativo. Entonces escribir número, coma, y entre comillas dejo un espacio para que no se pegue, acuérdense, es negativo. De acuerdo, hecho esto entonces, vamos a tener un programa que ahora tiene 3 posibilidades en lugar de 2. Vamos a volver a ejecutarlo, ¿sí? Escribo un entero, pongamos el 40 es positivo, vamos a ingresar ahora un negativo como el menos 20, me va a decir que es negativo, y esta vez vamos a ingresar el 0, y me va a decir que es neutro. En todos los casos, gracias vuelva pronto, porque está ocupando todo el ancho disponible. Si yo quería que gracias vuelva pronto salga únicamente si era positivo, lo coloco acá. Si yo quería solo en caso de que sea neutro, lo ponemos acá. Si yo quería que salga en caso de que sea no positivo, es decir, neutro o negativo, lo tenía que poner ocupando solamente este ancho. ¿Sí? Hay muchas posibilidades. En este caso yo quiero que salude siempre antes de irse, lo pongo ocupando todo el ancho disponible. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esto les muestra que ustedes pueden tener la cantidad de variantes de caminos posibles que sea, siempre y cuando, ¿sí?, usen esta estrategia de las expresiones lógicas que dan verdadero o falso, ¿sí? En el caso de que dé positiva, iremos por un camino, en el caso de que dé falso, podemos volver a abrir el camino en dos y así sucesivamente. Muchos preguntarán si esta es la única manera de hacerlo y la respuesta es que no, porque pude haber preguntado primero si era negativo y en ese caso daba vuelta a los cartelitos, pude haber preguntado primero si era igual a 0 para descartarlo y después quedarme
si es positivo o negativo. ¿Se dan cuenta? Esto a priori hay 6 maneras diferentes de hacerlo, ¿sí? Como hay 3 posibilidades, hay 6, porque factorial de 3 es 6, así que hay 6 maneras de combinaciones posibles para preguntar si el número era primero mayor que 0, si era menor, si era igual. Sí, hay 6 maneras de combinarlo. Por supuesto, con que alguna de esas 6 esté presente y esté por supuesto bien hecho, al ejercicio se lo considera válido. ¿Sí? Los resultados van a ser los mismos. Por lo tanto, eso les va mostrando cómo empiezan a aparecer muchas, pero muchas posibilidades de ejecutar el mismo algoritmo. ¿Sí? Hay muchas maneras de hacerlo, así que cada uno va a tener su estilo. ¿Sí? Eso es lo importante, que no hay que hacerlo igual que yo, sino que hay que hacerlo primero. Y bueno, esta es la estrategia. En la siguiente sección vamos a hacer un ejercicio que involucre también anidamiento, saliendo un poco de los números positivos o negativos. ¿Sí? Allá vamos. Bueno, leyendo las noticias como todos, para estar enterados de qué es lo que sucede con la pandemia, me encontré esta mañana en Infobae con el siguiente esquema, ¿sí? Que nos ayuda a discriminar qué tipo de enfermedad podemos llegar a tener, porque uno, bueno, dadas las circunstancias, puede confundir muy fácilmente una gripe, un resfriado con el coronavirus, dado que estamos muy asustados, muy ansiosos por ver cómo se desarrolla esta pandemia. Por lo tanto, bueno, lo que están viendo aquí es básicamente un diagrama de flujo, ¿sí? Donde la primera pregunta es si uno tiene fiebre o no. O sea, sabemos que si no experimentamos fiebre, no vamos a tener coronavirus. Esto es lo que se sabe hasta ahora, por supuesto, yo quiero ser muy cuidadoso porque incluso este cuadro advierte que siempre hay que consultar a un médico. Pero bueno, la idea es, aprovechando que estamos en este contexto y siempre en la búsqueda de conciencia social, que intentemos emular esto en un programa que según los síntomas que le presenta el usuario al programa, le determine, ¿sí?, qué enfermedad podría llegar a tener. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Por supuesto, en PCIN vamos a pasarlo. Recordemos cuál es la primera pregunta. Yo voy a ir yendo y viniendo todo el tiempo hacia este diagrama para que no se lo olviden, ¿sí? Pero entonces vamos a la pantalla de PCIN a intentar realizarlo, ¿sí? Lo primero que nosotros vamos a definir, ¿sí?, son variables que nos permitan guardar, ¿sí?, las opciones que va poniendo el usuario, ¿sí? ¿Qué sucede? El usuario no es capaz, ¿sí?, por más que se lo pidan, el usuario no puede ingresar verdadero o falso, ¿sí? Aunque le pidan que lo ingrese, verdadero o falso es interpretado en la entrada como una cadena, ¿sí? Y después, bueno, convertir esa cadena a un valor lógico implica el uso de funciones y no me quiero meter con eso. Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, la variable tiene fiebre, ¿sí?, definirla como cadena y al usuario le vamos a escribir la siguiente pregunta, ¿sí? Si tiene fiebre, y como en los capítulos de Los Simpsons, donde Homero tenía que poner la Y o la N, le vamos a nosotros a poner la S o la N, ¿sí?, invitándolo formalmente a que ponga la S o la N para sí o para no, ¿sí? Acto seguido vamos a leer la variable tiene fiebre. Y bueno, estamos esperando que el usuario nos ingrese una S o una N. Por supuesto, el usuario puede ingresar algo diferente a la S o a la N, inclusive uno la espera en mayúsculas y lo puede ingresar en minúsculas, o puede ingresar otra letra, o puede ingresar un número, o puede ingresar su nombre, puede ingresar cualquier cosa, ¿sí? Ahora no contamos con las herramientas necesarias para hacer ese tipo de validaciones. Vamos a asumir inicialmente, para facilitar el aprendizaje, que el usuario únicamente va a poder ingresar la S o la N, ¿sí? Ya veremos después cómo hacer las validaciones correspondientes. Muy bien. Según el usuario tenga fiebre, ¿cómo hacemos eso? Vamos a la máquina, decirle que si tiene fiebre es la S, lo voy a poner entre comillas, recuerden que la S sin comillas sería la variable S, que obviamente no está definida. Entonces, si tiene fiebre es igual a la S que indica sí, ¿sí? Nosotros, ¿qué podemos asegurar? Todavía nada. Volvamos al esquema. Si tiene fiebre, ¿sí?, luego tenemos que hacer la pregunta de si experimenta falta de aire, ¿sí? Si no tiene fiebre, también vamos a tener que hacer una pregunta que es si tiene los ojos
irritados. Por lo tanto, volvemos a la pantalla, todavía no podemos asegurar nada, pero lo que sí hicimos fue abrir los caminos. ¿De acuerdo? Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es, en este caso, nuevamente hacer una lectura, preguntándole al usuario, en caso de que tenga fiebre, preguntándole si tiene dificultad para respirar. Y vamos a leer la variable tiene dificultad, que por supuesto no está definida, vamos a definirla ya mismo, aprovechando que son del mismo tipo, como cadena, y esperamos lo mismo, ¿no es cierto? Esperamos un valor S o N, un sí o un no. ¿Sí? Y en la otra rama hacemos algo parecido. La pregunta en la otra rama, recordemos, era si tenía los ojos irritados. Entonces le vamos a preguntar al usuario si tiene los ojos irritados en caso de que no tenga fiebre, ¿no? Ojos irritados. Respuesta sí o no. Va creciendo el diagrama en cuanto al ancho, ¿sí? Y vamos a leer ahora la variable tiene irritación, que también la vamos a definir como cadena. De acuerdo, hechas estas lecturas, uno puede ahora, según el esquema, volver a preguntar, tanto en una rama como en la otra, ¿qué sucede? Si tiene dificultad, implica tiene dificultad es igual a la S de sí, y en este caso, si tiene irritación, es igual a la S de sí. De acuerdo, volvamos al esquema a recordar cuáles eran las posibilidades. Si experimenta falta de aire, o sea, si tiene en realidad dificultad para respirar, le puse yo, falta de aire es sinónimo, ¿sí? Discúlpenme por ponerlo diferente, pero es lo mismo. Bueno, si tiene dificultad podría tener coronavirus y si no, podría ser una gripe, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podría ser coronavirus. En el otro caso, podría ser gripe. Voy a sacar el podría ser para que sea más corto el diagrama. Vamos a dejar simplemente el nombre de la patología. Coronavirus, gripe. Y en el otro caso, en la otra rama, teníamos si tenía los ojos irritados, alergia y si no, un simple y común resfriado. Bueno, vamos a colocar entonces, en este caso, ya me olvidé que era, alergia, ahí estamos. Alergia. Uy, se me fue. Volvemos a alergia. Y si no, resfriado. Muy bien, recordemos que esto implica generar una conciencia social. En todos los casos vamos a decirle siempre consulte a su médico. Acento. Muy bien. Vamos a probar esto, a ver si funciona. Vamos a ejecutarlo. La máquina me va a preguntar si tengo fiebre. Yo en este momento no tengo fiebre. ¿Sí? Los ojos irritados tampoco los tengo. Suponer que no. Así que la máquina me me da diagnóstico, me autodiagnostica con un simple resfriado, por suerte no lo tengo tampoco, ¿sí? ¿Qué pasa si no tengo fiebre, pero sí tengo los ojos irritados? Probablemente sea una alergia, ¿sí? Vamos a pasar por todas las posibilidades. ¿Qué pasa si tengo fiebre y también tengo dificultad para respirar? Ojo, puede ser síntoma de coronavirus, ¿sí? Y en el caso de que tenga fiebre, pero no tenga esa dificultad característica para respirar, entonces puede ser una simple gripe. En todos los casos, consulte a su médico. Ven que ese cartel siempre salió, ¿verdad? Bueno, lo que les contaba, ¿qué pasa si yo no pongo la S mayúscula? ¿Sí? Y pongo otra cosa, por ejemplo, la S minúscula. Y en este caso también pongo la S minúscula. ¿Qué me va a decir? Resfriado. ¿Por qué? Porque tomó a la S minúscula como que es diferente de la S mayúscula. ¿Sí? En ese caso, la S minúscula para la máquina es un no.
¿Sí? Digamos, la única chance de que la máquina interprete un sí es poner la S mayúscula. Cualquier otra cosa que no sea la S mayúscula, puede ser simplemente mi nombre, Carlos, le puedo poner también aquí un número, ¿sí? Cualquier cosa que no sea la S mayúscula, la máquina lo va a tomar como un no. Y en ese caso, si todo es no, me lleva al resfriado. ¿De acuerdo? Bien. Como mucho ahora lo que vamos a poder hacer es en la lección siguiente aprender operadores lógicos y tratar de no hacer esa discriminación entre mayúscula y minúscula, es decir, a la S y a la N, perdón, a la S mayúscula y a la S minúscula, tomarlas como que son lo mismo, como que son un sí. Eso es lo mucho que podemos hacer por ahora, ¿sí? Para tratar de validar que si el usuario ingresa algo diferente a la S o a la N y que vuelva a pedir ese dato hasta que logre imponer una opción válida, van a tener que esperar hasta la clase de ciclos, que no va a tardar mucho en llegar, ¿sí? Por lo tanto, aquí tienen un diagnosticador en estos tiempos difíciles de crisis por la pandemia, ¿sí? Atendiendo entonces nuevamente a este diagrama que saqué de la página de Infobae, ¿sí? Lo podemos tener replicado en PSIN, ¿sí? Y bueno, seguir tomando conciencia como mínimo de saber cuáles son los síntomas para que cualquiera que lo experimente vaya y acuda, perdón, no tiene que acudir al médico, tiene que llamar a emergencias siempre hay que quedarse en casa. De acuerdo, bueno, en la siguiente sección vamos a aprender lo que son los operadores lógicos que nos van a permitir, ¿sí? Tener condiciones un poquito más complejas en el caso de que haga falta. Nos vemos por allí. De acuerdo, entonces para dar inicio al último tema de esta clase, que es la de operadores lógicos, vamos a poner en contexto el siguiente ejercicio. Supongamos que estamos ante una universidad muy prestigiosa que nos pide un programa para saber si un candidato puede o no ser docente. En primer lugar, lo que estoy haciendo aquí, al anteponer las dos barras de esta manera, es poner un comentario, ¿sí? Si yo no lo pongo, por supuesto, el pseudocódigo va a intentar ejecutar estas instrucciones que por supuesto no existen. Al ponerle dos barras, lo que estoy haciendo es un comentario, el cual el intérprete se saltea, se pasa por alto y esto sirve entonces para escribir enunciados, para ayudas memorias, comentarios en el código, para ver qué hace cierta línea. Es muy usado entonces la parte de comentarios. Bueno, las condiciones que nos impuso esta universidad prestigiosa para saber si cierto candidato puede o no ser docente de la misma es la siguiente. Que tenga como mínimo título universitario, nivel, vamos a poner más que título, nivel universitario, y que supere los 40 años de edad. ¿Sí? Nivel universitario y más de 40 años de edad. De acuerdo, nos piden un programa entonces, vamos a desarrollar en PSeInt, que nos diga si cierto candidato puede o no dar clases en esta facultad, en esta universidad. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es, como siempre, obtener las entradas del usuario. La primera de ellas va a ser preguntarle su nivel de estudios. Vamos a aclararle que se espera un número como el 1, el 2, el 3 o el 4. ¿Sí? Vamos a cerrar la comilla. Y vamos a leer la variable nivel de estudios, variable que todavía no ha sido definida, por lo tanto voy y la defino, nivel de estudios, como cadena. Perdón, como entero. ¿Sí? El nivel de estudios, por supuesto, el 1 es primario, el 2 secundario, el 3 terciario, el 4 universitario en adelante. Lo siguiente que vamos a intentar obtener del usuario es su edad, por lo tanto le vamos a preguntar cuál es su edad. Y a continuación la instrucción de lectura para la variable edad, que también definiremos como entero. Bien, a continuación lo que tenemos que hacer es preguntar por alguna de las dos condiciones, ¿sí? Primero vamos a intentar hacerlo con lo que ya sabemos, que es el anidamiento de estructuras de selección, y luego veremos cómo hacerlo con operadores lógicos, ¿sí? Al usar anidamiento lo que tenemos que hacer es preguntar por alguna de las dos chances. Vamos a preguntar por el nivel de estudios. El nivel de estudios debería ser superior, universitario superior, es decir, mayor que 4. Pero atención, poner el 4 de esta manera, ¿sí? De manera fija, atenta con lo que son las buenas prácticas de programación. ¿A qué me refiero con esto?
a que siempre, pero siempre, los valores fijos, los valores que son dato, ¿sí? Como por ejemplo el nivel esperado, la edad mínima, eh, cuestiones que ya vengan definidas de los requerimientos del programa, deberían ser definidas siempre, en este caso, en constantes o variables. En constantes, mejor dicho. ¿Sí? Lo que pasa es que PSI no tiene una manera de definir constantes como así la tiene Java y muchos lenguajes reales. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a simular que estamos usando una constante. Una constante básicamente es igual que una variable, tiene tipo de dato, bla, 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 pero una vez que se le asigna un valor no se puede modificar. ¿Sí? Por eso se vuelve constante. Las constantes por convención se las suelen nombrar a todas en mayúsculas, ¿sí? Y separadas por guiones bajos. Lo que pasa es que aquí en este editor el guión bajo no se hace visible, por lo tanto tengo miedo de que se lo confundan con un espacio. ¿Sí? Así que lo vamos a dejar así. Vamos a definir nivel mínimo como entero. Nivel mínimo sería una constante cuyo valor lo vamos a inicializar nosotros, ¿sí? Antes de comenzar a pedir los datos. En realidad conviene inicializarlo antes de usarlo, ¿no? Pero siempre las constantes las definimos al principio, así nos olvidamos de ellas. El nivel mínimo entonces va a ser de 4, ¿sí? De 4 en adelante. Por eso la comparación ahora ya le dejamos de hacerla con ese 4 fijo, sino que lo hacemos con nivel mínimo, que si bien vale 4, el día de mañana esto puede cambiar, al igual que la edad mínima, ¿sí? La edad mínima que se espera que tenga el candidato es de 40 años o más. Por lo tanto, vamos a definir esta pseudo constante edad mínima y vamos a asignar un 40. Esto nos va a permitir entonces que el día de mañana, cuando los requerimientos cambien, que es muy probable que suceda, tengan en cuenta que el software vive cambiando, vive siendo mantenido y actualizado, ¿sí? Tengamos que venir acá, por ejemplo, si se flexibiliza esto y queremos nivel mínimo terciario y edad mínima 30, fíjense qué fácil es cambiar el valor de estas constantes y no tocar para nada el resto del algoritmo, ¿sí? Bien, entonces, al nivel de estudios que ingresó el usuario, lo vamos a comparar con el nivel mínimo esperado, ¿sí? Por eso es muy importante que a las variables le pongamos en minúsculas y a las constantes en mayúsculas. Esto nos ayuda a recordar qué era cada cosa, ¿sí? Bueno, si el nivel de estudios es mayor que el nivel mínimo, ¿sí? Tendremos que seguir preguntando por la edad. Ahora, lo que sí sabemos es que si esto es falso, el candidato no ingresa, ¿sí? A trabajar. Así que le ponemos rechazado. ¿Sí? Si el nivel de estudios supera el nivel mínimo, le vamos a poner un mayor o igual, porque esto implica que puede ser universitario o superior, ¿sí? Así que al 4 hay que incluirlo, ¿sí? No podemos asegurar nada todavía, hay que preguntar por la edad. Entonces, aprendiendo lo que hicimos antes, aplicando lo que aprendimos antes, vamos a tener que hacer una nueva pregunta, en este caso por la edad. Vamos a preguntar si la edad es igual o supera a la edad mínima que tenemos establecida actualmente en 40. Si esto es verdadero, le vamos a decir que aceptado, puede ingresar. ¿Sí? Comillas dobles, comillas simples, vamos a poner todo lo mismo. Y en caso de que la edad no supere a la edad mínima, tendremos que repetir la palabra rechazado. Lo cual, como ya sabrán, no es muy conveniente tener salidas repetidas o código repetido. ¿Sí? Lo que sucede muchas veces con esto es que al no usar operadores lógicos, hay ciertas cuestiones que para dar un resultado, ¿sí? Se necesitan de varias expresiones lógicas, varias condiciones a la vez, ¿sí? En este caso, como la condición claramente es que tenga nivel universitario, lo escribí mal, universitario, y más de 40 años, esto implica una condición doble, ¿sí? Tener o no nivel universitario ya es una expresión lógica y tener o no más de 40 años es también una expresión lógica. La unión de ellas es la que establece esta, este diagrama, ¿sí? Bien, ventajas y desventajas. La desventaja, como verán, es que uno tiene que hacer el programa más largo, ¿sí? Y quizá tenga que repetir alguna que otra instrucción, ¿sí? Que pueda llegar a estar en varias ramas. La ventaja de esto es que uno le puede informar por qué fue rechazado. Porque aquí en este contexto fue rechazado, por ejemplo, porque no tiene nivel suficiente, ya que la pregunta que llevó a este rechazado fue si el nivel de estudios era mayor al mínimo. Como no lo es, no tiene el nivel suficiente. Y acá en cambio es rechazado no por el nivel,
sino porque no tiene la edad mínima, ¿sí? Entonces, acá, si bien estamos repitiendo la palabra rechazado, le podemos informar, ¿sí?, cuál es la razón por la que fue rechazado, ¿sí? Tenemos más discriminación de cuál fue la salida, ¿de acuerdo? Pero bien, hay casos donde por ahí el anidamiento de estructuras de selección nos queda demasiado largo o muy repetitivo, y en ese caso nos va a convenir ver una manera de poder en una sola pregunta, en una sola condición, poder poner todas las proposiciones. Y para eso entonces lo que tenemos que ver son los operadores lógicos. Los operadores lógicos se los voy a presentar a continuación, son tres. Primero voy a mostrar estos dos y me dejo el último porque es medio especial, ¿sí? Los operadores lógicos lo que permiten es trabajar con valores lógicos. Es decir, recuerdan ustedes que los operadores aritméticos, ¿sí?, permiten trabajar con números y el resultado son números. Los operadores relacionales permiten trabajar con números y el resultado es valores lógicos verdadero o falso. Ahora tenemos los operadores lógicos, ¿sí?, que trabajan con valores verdaderos o falsos, ¿sí?, y su devolución será un verdadero o un falso. Y para saber qué devuelve en cada caso, nos tenemos que remitir a la tabla de la verdad. La tabla de la verdad es básicamente mostrar todas las combinaciones de verdaderos o falsos posibles, ¿sí?, y ver cuáles son los resultados que se esperan. Asumamos lo siguiente, supongamos que yo tengo la variable A que equivale a tener o no nivel universitario y tengo la variable B que equivale a tener más de 30 años, ¿sí? Las condiciones que impuso entonces la universidad es tener un nivel universitario y además tener más de 30 años. Por lo tanto, la única manera posible de poder dar clases en esta universidad es cumplir con ambas condiciones, tal como lo detalla la tabla de la verdad del operador y. ¿Sí? Literalmente, así como lo ven, el operador y, ¿sí?, es un operador que indica, ¿sí?, que para que esa expresión de verdadera, ambas condiciones tienen que ser verdaderas. En cuanto una de las dos no lo sea, o ambas, ¿sí?, en cuanto ambas o alguna sea falsa, entonces la condición se vuelve falsa, tal como están viendo entonces en la tabla de verdad. Después vuelvo hacia el operador de o, ¿sí?, pero vamos a ver esto entonces en pantalla. Esta versión se las voy a guardar, ¿sí?, para que después la puedan tener a mano. Vamos a poner universidad con anidamiento. Y ahora vamos entonces a ver otra manera de hacer esto, ¿sí? Vamos a quitar esto, lo vamos a tirar a la basura. Vamos a seguir hasta aquí, ¿sí? Habíamos leído los datos. Y ahora vamos a poner una única estructura de selección cuya pregunta sea la siguiente. Si el nivel de estudios es mayor que el nivel mínimo, y además, note que voy a poner el operador y, que se pinta de azul, no sé si se llega a ver, ¿sí? La edad tiene que ser mayor o igual, ¿sí? Acá también es mayor o igual que la edad mínima. Si ambas condiciones se cumplen, entonces estamos en posición de asegurar que es aceptado. En caso de que no se cumpla esta condición, le pondremos que es rechazado. Ventajas de esto, como verán, que da un diagrama mucho más conciso, todo se puede resumir en una sola pregunta, ¿sí? La desventaja de esto es que ya no podemos, por ejemplo, indicarle al usuario qué pasó, por qué fue rechazado, ¿sí? O sea, cuando esto da falso, puede haber sido porque alguna de las dos condiciones o porque ambas dio falso, no lo podemos saber. Lo que sí podemos decirle es rechazado, pero sin saber el por qué. ¿De acuerdo? Probamos esto, ¿sí? Vamos a ver que funciona. Yo el algoritmo anterior se me olvidó probarlo, pero podrán ver que iba a funcionar. Es muy parecido al ejercicio del coronavirus que hicimos antes, inclusive más simple. Esta vez vamos a probar el nivel de estudios. Vamos a suponer que esta persona tiene un nivel de estudios 4, es decir, universitario, y su edad es de 45 años, entonces va a ser aceptado. Vamos a probar todas las posibilidades. Ahora vamos a ponerle
un nivel también universitario, pero la edad de, por ejemplo, 27, y veremos que es rechazado, pero no nos dice por qué, pero es rechazado, ¿sí? En el caso de que, por ejemplo, tenga un nivel secundario y una edad de 50 años, será rechazado, no se cumple la segunda condición. Y en el caso de que no se cumplan las dos, por ejemplo, de que tenga un nivel terciario y una edad inferior a 40, como puede ser 32, también será rechazado. ¿De acuerdo? Este es el operador lógico y, entonces, recuerden que para que una expresión con una y de verdadera, ambas condiciones, ambos operandos del operador y tienen que ser verdaderos. ¿Qué sucedía, por ejemplo, si esto se flexibilizaba un poco y entonces la universidad decía, bueno, ya no vamos a decir que se tienen que cumplir ambas, basta con alguna de las dos? Veamos, volvemos a los operadores y observamos que si la universidad me dice que un candidato para ser aceptado debe tener nivel universitario o más de 30 años, entonces esto se vuelve más flexible porque tenemos que en cuanto a alguna de las dos condiciones o ambas se cumpla, ¿sí? El resultado será verdadero. El único caso con el operador o en que de falso es cuando ambos operandos son falsos. ¿De acuerdo? Esa es la tabla de verdad del operador o. Vamos a verlo en pantalla, ¿sí? Si acá simplemente cambiando una i por una o, veremos y observaremos, ¿sí?, cuál es el resultado del programa. El mismo que antes, pero esta vez con un cambio de operador. Entonces vamos a poner nivel de estudios 4 y edad 45, por supuesto aceptado porque cumple ambas. Vamos a poner nivel de estudios secundario, pero una edad de 56 años y es aceptado por tener la edad superior a 40. Con solamente tener la edad superada puede ser aceptado. Vamos a poner un nivel de estudios 5, ¿sí?, un estudio de posgrado, supónganse una maestría, ¿sí?, y una edad, por ejemplo, de 33, y va a ser aceptado por tener un nivel de estudio superior al esperado, sin importar la edad. El único caso en donde va a ser rechazado, obviamente, es si no tiene el nivel esperado y una edad menor a la esperada, será rechazado. En ese caso, el operador o da falso en caso de que ambos sean falsos. Muy bien, con esto resumimos entonces lo que son los operadores lógicos, ¿sí? Me permiten entonces trabajar con variables o expresiones lógicas y su resultado es nuevamente un valor lógico, ¿sí? Me está faltando un operador, ¿sí?, lógico, no son esos dos simplemente, hay uno más, que es este. Es el operador no, ¿sí? Este operador tiene la característica de que no es como los que están acostumbrados a trabajar. Todos los operadores aritméticos, relacionales y los lógicos y la O, ¿sí?, que acaban de ver, son operadores diádicos. Diádico significa que trabajan con dos operandos, ¿sí? Para hacer una suma necesito sí o sí dos números, si no, no voy a poder. En cambio, el operador no, como ven en pantalla, es un operador monádico. Monádico viene de mono, de uno, ¿sí? Trabajan con un solo operando y en este caso, por supuesto, niega el valor que esté a su derecha. Es un operador que se tiene que poner a la izquierda de lo que va a operar, ¿sí? Entonces, la negación de A, si es verdadero, es falso y viceversa. Si A vale falso, su negación será verdadero. Esto, verlo así a secas, es un poco como pareciera que no tiene sentido, ¿sí? ¿Tiene sentido saber eso? Ahora pareciera que no lo van a aplicar nunca, pero puede tener algunos usos. Supongamos que esta condición fuera más compleja y uno quisiera haber, por ejemplo, preguntado lo contrario a esto, ¿sí? Si uno quiere tener lo contrario a esto, ¿sí?, para que uno pueda, por ejemplo, escribir aceptado de este lado y rechazado de este lado, tiene que dar vuelta a la condición. Dar vuelta significa tener lo contrario, ¿sí? Vamos a ver que no me está dejando poner el rechazado del lado izquierdo. Ahí está, ahora sí. Para esto, poderlo invertir, bueno, hay una ley lógica que dice que hay que dar vuelta a todos los operadores, o sea, este mayor igual hay que ponerlo como menor, a este mayor igual también hay que ponerlo como menor, y además ponerla ahí, ¿sí? Pero acordarse de esa ley es complicada, entonces si uno quería tener lo contrario, simplemente, fíjense, le pone paréntesis para que la máquina primero evalúe toda esta condición y le dé el resultado verdadero o falso, y adelante le vamos a poner el no, ¿sí? Entonces, al hacer eso, lo que estamos haciendo es negar esta condición y, por supuesto, fíjense que yo di vuelta, en el lado del sí puse rechazado y en el lado del no puse aceptado, ¿sí?
Entonces, al ejecutar esto va a seguir andando igual que antes, ¿sí? Un caso universitario con 48 años va a ser aceptado y un caso secundario con 22 años va a ser rechazado, ¿sí? Anduvo igual que antes, pero esta vez pusimos la condición de manera inversa, invertida, ¿sí? Contraria. ¿Cuál es la manera correcta? Por supuesto, gente, esto es lógica y por ende, si la aplican correctamente, hay muchas maneras de hacerlo. Lo importante es que no era lo mismo acá poner un no que no ponerlo. Si yo lo quito, pero esto no lo vuelvo a dejar como estaba antes, que era invertido, el aceptado acá y el rechazado del otro lado, por supuesto me va a dar los resultados completamente al revés de lo esperado, ¿sí? Esta es la clase de operadores lógicos, tienen bastantes usos, ¿sí? Sobre todo para simplificar algunos ejercicios que requieran más de una pregunta para llegar a un resultado, o por ejemplo en el caso de leer una opción, como habíamos hecho en el ejercicio pasado, donde se esperaba, por ejemplo, ¿sí? Que el usuario ingresara un valor, supónganse, vamos a mostrar un último ejemplo. Si yo le digo al usuario que me ingrese una opción, que era la S o la N, ¿sí? Y leemos la opción como variable OPC de opción, la vamos a definir como cadena. Entonces, ¿sí? Simplemente voy a hacer un programa muy sencillo que me diga si lo que puso el usuario es un sí o es un no, ¿sí? Vamos acá que puso un sí y acá ponemos un no. Bueno, ¿cómo sabe la máquina, en base a la letra que escribe el usuario, si es un sí o es un no? Bueno, haciendo esta pregunta, ¿sí? Si OPC es igual, recuerden el doble igual para comparar, a la S, pero ¿qué sucede? Lo pudo haber ingresado en minúsculas. Y como lo pudo haber ingresado en minúsculas, también, ¿sí? Necesito comparar contra la S minúscula. La pregunta será, ¿qué operador va aquí? ¿Va la O va la I? Tómense unos segundos para pensarlo, pausen el video, ¿sí? Revisen la tabla de verdad, qué les parece, háblenlo, si no, díganselo ustedes mismos en voz alta, ¿sí? Pausen el video, 3, 2, 1, y aquí va la respuesta. La respuesta es O, ¿de acuerdo? La opción que vamos a leer del usuario tiene que ser la S mayúscula o la S minúscula, ¿sí? Vamos a probarlo. Ingresamos la opción, S minúscula, lo toma como un sí, la S mayúscula también la toma como un sí. Si pongo la N, me lo toma como un no. En realidad cualquier cosa que no sea ni la S mayúscula ni la S minúscula, como por ejemplo hola, va a ser tomado como un no, ¿sí? No hay nada al contrario. ¿Qué pasaba si ustedes ponían la I? ¿Alguno contestó la I? Puede ser. Y esto es lógica. ¿Hay algún carácter que sea a la vez la S mayúscula y la S minúscula? Si lo encuentran, me avisan, pero no creo, ¿sí? Si usan la I, se van a encontrar con que la máquina siempre va a responder que no, ¿sí? Le pongo la S, le pongo la S mayúscula, le pongo la N, le ponga lo que le ponga, jamás va a dar verdadero, porque piénsenlo de manera lógica. ¿Hay alguna posibilidad de que esto dé verdadero? Es decir, ¿hay alguna letra o alguna cadena que sea igual a la S mayúscula e igual a la S minúscula a la vez? ¿Sí? Alguno me dirá, ¿qué pasa si yo pruebo la S y la S minúscula? Sí. Bueno, el resultado es no, ¿sí? Porque la máquina no... Una cosa es esta cadena que tiene dos caracteres y otra cosa es la S simple, mayúscula o minúscula, ¿sí? Así que ojo con eso porque nos va a dar un resultado inválido. Siempre dirá que no y no hay manera de tener un sí, ¿sí? Eso sería un error lógico. Tengan en mente que estas cosas, ¿sí? No las detecta el intérprete, ni PCI, ni ningún lenguaje real, porque es un error de tipo lógico. Los errores de tipo lógicos son los más difíciles de detectar porque la sintaxis está correcta, el lenguaje no se va a quejar, ¿sí? Va a dejarles ejecutar el programa, pero nada, la ejecución, los resultados van a ser inesperados o muchas veces erróneos, ¿sí? Entonces, este tipo de errores hay que hacer un seguimiento paso a paso, si es necesario escribirse la tabla de verdad, etcétera. Es muy complicado, así que bueno, practiquen mucho y espero que eso no les agarre en una instancia de examen, porque los puede tener un muy buen rato, esto puede llevar horas detectarlo, sobre todo si no tienen la práctica necesaria. Bueno, muy bien, estos han sido los operadores lógicos y con esto le damos cierre a esta clase, ¿sí? Espero que haya sido de su gusto, ¿sí? Como les digo, la idea de esta clase era que tengan una clase, digamos, grabada, sin
sin problemas técnicos, de conectividad, ni nada que pueda llegar a perjudicarlos si la tuviéramos en vivo. ¿Sí? Esta clase está grabada, la pueden tener al alcance de la mano las veces que quieran, verla, rebobinarla. Si voy muy lento, pónganlo en 2x y voy más rápido, lo van a encontrar hablando muy rápido. Pónganle pausa, tomen nota, hagan lo que consideren, es para ustedes, hecha con mucho cariño. Y nos estamos encontrando entonces en el aula virtual del instituto para, bueno, resolver dudas que hayan surgido, ver algún ejercicio de la guía práctica. Olvidaba decirles, sí, que ya están en condiciones de hacer la guía práctica, ¿sí? A partir del ejercicio 11 hasta el ejercicio donde ya cambie de título y diga actividad número 3, que empieza flujo de repetición, ese ya cortan ahí. ¿Sí? Pero ya desde el ejercicio 11 hasta el próximo título de actividad ya pueden realizar. Así que bueno, les deseo muchos éxitos, ¿sí? Y nos estamos encontrando en otra clase a partir de la semana que viene. Mucha suerte.